Bienvenidos, mi nombre es Elisa Gaona y pues muchas gracias por unirse a este curso. La idea y la intención de este curso para profesionales de la salud es compartirles a ustedes esta experiencia que además está sustentada con alguna base científica. Todavía falta mucho por estudiar, pero los resultados hasta este momento son realmente extraordinarios y positivos. Y bueno, brevemente, solo para comentarles y darle un poco más de peso a este curso, que no estudié ingeniería, no por nada en contra de los ingenieros, pero más relacionado con la medicina. Entonces me formé como pediatra y como gastroenteróloga pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y llevo casi 4 años poniendo en práctica con éxito en el consultorio esto de la alimentación complementaria sin papillas. Entonces es para mí un honor y muy grato poderles compartir estas experiencias y como les decía, pues espero que se abra una comunicación. Estoy a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener y espero que en verdad sea de beneficio para ustedes. Alimentación complementaria guiada por el bebé o baby led weaning. Y me gusta mucho empezar este curso con el video de Valentina. Véanla bien. Ok, entonces Valentina ahí está disfrutando su pollito. Ella tiene 6 meses y no tiene dientes. Y de hecho fue la segunda nena con la cual empecé Baby Led Weaning. Entonces, el día de hoy, en este curso, lo que vamos a ver, y en verdad que es para mí un honor tenerlos presentes, son 4 puntos. El primero es la introducción a la alimentación complementaria o guiada por el bebé o Baby Led Weaning. Y vamos a ver los temores más frecuentes y por qué vale la pena hacerlo. Después, en empezando con el pie derecho, es un paseo por las bases de la nutrición para tenerlas nosotros muy presentes y compartirlas con nuestros pacientes. El tercer punto es cómo implementar con éxito Baby Led Weaning en el consultorio. Y por último, las preguntas más frecuentes que hacen los padres sobre Baby Led Weaning y que nosotros también nos podemos hacer y cómo abordarlas. Entonces empecemos por el principio y esta foto es de la hermosísima María terminándose una papaya. Me parece prudente iniciar con el origen de las papillas para poder entender de dónde viene esto de las papillas y qué tan moderno o qué tan nuevo es esta situación del baby led weaning o alimentación en enteros. Y la pregunta es, ¿por qué surgieron las papillas? ¿Realmente fue una necesidad del niño o fue más bien una necesidad de quien lo cuida? Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que las papillas son mucho más recientes, por así decirlo, que el darle de comer a los niños en enteros. Y todo esto empezó más o menos en el siglo XVII, con la necesidad de alimentar a los niños de otra manera que no fuese con leche materna, por muchas situaciones. Finalmente la leche materna lo que da es una protección anticonceptiva cuando se da de manera exclusiva. Y en ese entonces, y aún en muchos lugares en la República Mexicana y en algunos otros pueblos pequeños, hay una gran necesidad de tener familias extensas. Las familias extensas proveen muchas cosas. Primero, proveen mayor fuerza de trabajo y con eso una mejor situación económica, pero también tenemos que ubicarnos que en la época en la cual no había antibióticos, las familias tenían que ser numerosas porque pocos integrantes llegaban más allá de los 5 años de edad. Y entonces era conveniente alimentar a los bebés con otra cosa, además de la leche materna. También ante la circunstancia de que la madre se enfermase o que por alguna razón no pudiera alimentar a su hijo, los padres, las madres buscaban otras alternativas además de la lactancia materna y en ese entonces no había fórmulas. Y entonces por lo que optaban era por leche de otros mamíferos que como sabemos a veces no caen tan bien, ¿no? Por situaciones de lactosa y seguramente también en ese entonces por alergia a la leche. Y entonces intentaban con alimentos, pero sabemos que un bebé menor de 6 meses que no tiene un adecuado desarrollo neurológico y psicomotor, pues obviamente no puede comer algo que no sea en una presentación líquida. Y ahí es en donde realmente empiezan las papillas, que vienen a cubrir una necesidad de alimentar a los niños de otra manera que no fuese a través de la leche.
Henry Nestlé, en 1867, un alemán convertido en suizo, ve esta oportunidad, además de la llegada de la industrialización, en donde las mujeres lo que deciden es empezar a trabajar. No es que decidan, sino más bien es una necesidad el que las mujeres trabajen. Y las condiciones, como es bien sabido en el siglo XIX y a principios del siglo XX, para cualquier persona que trabajara, pero sobre todo para las mujeres, no era favorable. Y la razón por la cual no era favorable era porque no les daban las condiciones adecuadas ni siquiera para nutrirse ni para su descanso. Y esto repercutió de manera negativa en la mortalidad infantil. Y entonces aumenta la mortalidad infantil porque las madres ya no están tan al pendiente de los hijos, no las pueden alimentar como se debiera alimentarse. Y aquí es en donde la fórmula láctea de Henry Nestlé entra con mucho auge, ¿no? Para compensar una necesidad de nutrir a los niños. Pero no se hizo famosísima, sino hasta que salvó la vida de un niño prematuro cuya mamá no podía darle pecho. Y esta primera fórmula láctea, que parecía más bien una papilla, hizo todo el cambio y nos hizo pensar que posiblemente alimentar a los niños con papillas era una buena idea. Si este bebito se había salvado tan bien, pues a lo mejor la leche materna no era suficiente. Y esto de hecho es una idea que tenemos muy arraigada incluso el día de hoy. Nacen bebés prematuros y lo primero que queremos darle no es leche materna, sino queremos darle una fórmula para prematuro. Los niños no están aumentando bien de peso y lo que primero queremos hacer no es ver si tiene una buena técnica de alimentación al pecho, sino queremos complementar con fórmula. Entonces, hasta el día de hoy tenemos esta idea muy bien implantada en nuestra actuar o nuestra práctica médica de que la leche materna no es suficiente, pese a los avances que tenemos hoy en la ciencia que demuestran todo lo contrario. Y entonces, por esto mismo, se desarrollan las fórmulas y de la mano con las fórmulas se desarrolla la creación de las papillas empaquetadas, ¿no? Y esto viene mucho con la segunda, bueno, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial en 1928, en donde Dan y Dorothy Gerber desarrollan la primera papilla empaquetada. Y de hecho, esta publicidad que no se alcanza a ver muy bien, lo que dice es, no te tardes 36 minutos en darle de comer a tu hijo, en cocinar y darle de comer a tu hijo. ¿Por qué no mejor le das de comer en 3 o 4 minutos y estás lista para hacer cualquier otra actividad? ¿No? Entonces, así como fue un gran descubrimiento la comida enlatada para las guerras, ¿no? Muchos soldados se salvaron gracias a la comida enlatada, pues también se crea comida enlatada, porque en un principio no estaban en frascos, sino eran en latas, como podemos ver en el anuncio, para los bebés. Y entonces la mujer ve que es bueno, confía mucho más en la industria alimenticia que en las propias papillas que ella pudiera hacer y se da cuenta que cuando ella tiene que regresar al trabajo porque los hombres están peleando, pues podemos alimentar a los niños de una manera práctica. Y esto persiste hoy en día, en donde las madres que trabajan, que están fuera de la casa y que quieren alimentar a sus hijos de manera rápida, su primera opción, ¿cuál es? Pues las papillas, porque aparte las papillas las puedes cargar para todos lados y los puedes alimentar. Pero como podemos ver, esto no fue realmente una necesidad del niño, porque como vemos todavía en algunas comunidades rurales, en donde los niños no tienen acceso por cuestiones económicas a papillas, no les dan papilla de frijoles con tortilla, les dan frijol con tortilla. Y esto es lo que los niños comen incluso antes de que les salgan los dientes. Entonces, pareciera que las papillas realmente surgieron por una necesidad del cuidador. Y esto pues vino a cambiar toda una generación, de tal manera que nosotros considerábamos que era lo correcto. Pero así como en algún momento en los años 50, 60 se consideraba que lo correcto era darle Coca-Cola a los bebés y darle 7-Up a los niños chiquitos, porque qué tan pronto es tan pronto para darle un refresco a los niños, pues así también nosotros crecimos con la idea de que comer papillas y dar biberón era lo ideal para estos niños. De tal manera que estoy segura que ninguna, bueno, Carolina, Karina, etcétera, no, yo no le dimos pecho a nuestras Barbies o a nuestro Cabbage Patch o a nuestro Buzz Lightyear, ¿no? Que en ese entonces tampoco había.
Nosotros le dábamos mamila a nuestras muñecas y es más, comprábamos el nenuco papillitas, ¿no? Que comía su papilla. Yo me acuerdo incluso de los biberones que tenía de leche y de jugo, que cuando los volteabas parecía que el bebé se lo estaba acabando. Entonces, nosotros crecimos con esta idea porque fue lo que vimos en nuestras madres y en nuestras abuelas, que las abuelas realmente confiaban en que los productos como Gerber, y no por decir una marca, ¿no? Pero son de los más antiguos, Heinz también, era una buena opción para los niños, porque eso era lo que el médico recomendaba y lo que la industria te hacía creer. Pero hoy por hoy sabemos que hay otras opciones, así como los niños saben que hay otras opciones, que no es darle mamila a sus muñecas, sino es darle pecho. Y las niñas piden lo mismo que sus madres, un tiraleches de juguete, ¿no? Entonces, no por haber crecido con cierta idea significa que esta idea sea verdadera. Y aquí lo que yo quiero mostrarles es qué preferimos, baby led weaning o alimentación con papillas. ¿Es realmente una cuestión de gustos o vale la pena hacer una u otra? Entonces les voy a presentar dos videos. El primero es a doña Elena, en donde está participando en su primer alimento de la vida, una zanahoria, y se la lleva a la boca. Y está comiendo súper bien, ¿no? Entonces, veamos por favor cómo ella participa en su alimentación, descubre en su alimentación, se lleva la comida a la boca y comparemos con la misma Elena, pero comiendo esta misma zanahoria en papilla, en donde es una relación totalmente pasiva, ella no interviene, no puede agarrar la comida, ¿no? Incluso la rechaza, o sea, tiene una actitud diferente hacia los alimentos. Porque recuerden, lo que nosotros queremos no es, y esto lo voy a repetir varias veces, que el niño coma, nosotros queremos que el niño se enamore de la comida, que el niño participe en su alimentación, eso es lo que realmente nosotros queremos. Entonces vamos a ver a continuación por qué vale la pena hacer baby led weaning. Lo primero es que hay una mejor aceptación de los alimentos y con eso un menor riesgo de que los niños sean melindrosos. Es una realidad que con baby led weaning o sin él, a partir del año de edad, los niños tienen hiporexia de lactante, es decir, sus necesidades energéticas disminuyen y ya no les interesa tanto comer, prefieren correr, jugar y hacer otras cosas que sentarse a comer. Pero esto es menos frecuente en los niños que son alimentados con baby led weaning. ¿Por qué? Porque desde la primera vez que interactuaron con el alimento, interactuaron a través del juego, a través de la exploración. Y solamente aquella persona que conoce algo puede amarla. Y entonces los niños desde el principio la conocen a través de todos sus sentidos, logrando que tengan una mejor participación y mejor involucro con su comida y por lo tanto comiendo mejor. Por otro lado, los niños les encanta hacer lo mismo que nosotros hacemos. Entonces, si ven que nosotros estamos comiéndonos una chuletita de cerdo, pues por supuesto que le van a entrar con singular alegría. Diferente pasa cuando, por decir, yo me estoy echando una deliciosa milanesa y a mi niño le estoy dando un puré de chayote con carne insípida. Pues obviamente te ve la milanesa, ve su puré y pues yo creo que prefiere lo que tú estás comiendo. Entonces, a través del ejemplo y a través del juego y de la exploración es que los niños aceptan mejor los alimentos. De la misma manera, hay un menor aislamiento social al comer en familia. Se sabe que los niños que están integrados a la dinámica familiar disfrutan mucho más de los alimentos y comen mejor, tienen mejores hábitos, tienen por lo tanto menor riesgo de comer comida chatarra y esto repercute de manera directa en la obesidad, ¿no? Y en el sobrepeso. Entonces, lo que nosotros queremos es que el niño se siente a comer con nosotros para que aprenda de lo que nosotros estamos haciendo y nos veamos motivados a comer de una manera mucho más saludable. Entonces, aquí está Vincent comiendo con sus papás exactamente lo mismo. Por si fuera poco, el baby led weaning, y esto se ha observado, se especula que tiene una disminución en el riesgo de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas en la vida adulta. ¿Por qué? Porque respeta la saciedad. Nosotros no estamos acabándonos toda una papilla para que el niño esté satisfecho y nosotros junto con él, sino le estamos dando la oportunidad de que el niño decida cuánto va a comer. Y
al permitir que él se autorregule, no nos estamos metiendo con su saciedad. Cuando nosotros obligamos, porque no hay otra manera de decirlo, a que el niño se acabe cierta ración de comida, ya sea con papillas o en enteros, lo que estamos condicionando es que el niño pierda esta autorregulación. Entonces, realmente, y se sabe que, como aquí dice, los determinantes para el sobrepeso y la obesidad son muy complejos, pero es una realidad que el periodo de la alimentación complementaria, es decir, cuando los niños se exponen por primera vez a los alimentos, es un momento nutricionalmente vulnerable y de eso dependerá de cómo sea la alimentación para el resto de su vida. Entonces, realmente tenemos una tarea muy importante en nuestras manos, que es educar bien a esos padres para que alimenten bien a los niños desde el principio. Y se ha visto, se ha observado en este estudio en el 2012, que los niños que comen con Baby Led Weaning, dado a que se siguen regulando y comen lo que ellos quieren y necesitan, porque regulan su ingesta, los conduce a tener índices de masa corporal menores y preferencia de alimentos más saludables en comparación con sus compañeritos que comen papillas. Entonces, cuando la obesidad es realmente una pandemia, esto es algo deseable. Además, hay una disminución en el riesgo de padecer trastornos conductuales de la alimentación y la razón es simple, y es porque los niños tienen una relación amigable y saludable con los alimentos. Y nada más basta ver este video de Elías en donde se está devorando un mango con muchísimo gusto. Nadie le está metiendo el mango a la boca, nadie lo está obligando a hacerlo, él lo está disfrutando, lo está comiendo con gran alegría, ¿no? Entonces, esto augura que el día de mañana, cuando él crezca y se vuelva un caminador feliz, sea también un niño que come felizmente, que no quiere escaparse de la comida, que la mesa es realmente un banquete y no un campo de batalla. Además, sabemos que hay un impacto positivo en el desarrollo psicomotor y social de los niños. Esto para mí fue una sorpresa muy agradable y que se repite una y otra vez en los niños que están alimentados de esta manera. El desarrollo es susceptible de ser promovido. No significa que estemos adelantando etapas, pero es una realidad que si tú pones el medio para que el niño se estimule, las condiciones para que el niño haga las cosas, las va a hacer y esto va a repercutir de manera positiva en su desarrollo. Y nada más es cuestión de ver aquí a Nicolás a los 8 meses de edad haciendo pinza fina, ¿no? Comiéndose los chirrios con singular alegría y sin mayor problema. Entonces, no es porque lo estemos forzando a hacer algo, es porque el niño lo está logrando gracias al estímulo que ha recibido desde pequeño. Entonces, sabemos que la pinza fina y los logros en el desarrollo psicomotor se consiguen aproximadamente 2 meses antes que los niños alimentados por papillas. Y este es un estudio que me falta todavía publicar, en donde justamente valoramos a través de encuestas eh, niños alimentados con baby led weaning, niños alimentados con papillas y niños con alimentación mixta. Y lo que vemos es que aquellos que son alimentados con baby led weaning obtienen una pinza fina mucho más pronta, aquí vemos a los 7 u 8 meses, que aquellos que están alimentados con papillas o con papillas y con baby led weaning, que generalmente se puede presentar a los 11 u 12 meses. Entonces, no es que esto sea una carrera, una competencia de quién llega o quién hace las cosas más rápido, pero si este es el impacto que estamos viendo a edades tan tempranas, mi pregunta es, ¿qué es lo que veremos más adelante? ¿No? Porque no nada más hay un impacto en el desarrollo psicomotor, sino también un impacto en su autonomía, en su autoestima y en su seguridad personal. Al tú, en lugar de darle a alimentarlo de manera pasiva, le permites que el niño coma, lo que estás haciendo es que estás repercutiendo de manera positiva en su seguridad. Le estás diciendo, tú puedes hacerlo, vamos, hazlo, creo y confío en ti, tengo paciencia para ver tu proceso. Y esto hace toda una diferencia. Entonces son niños que definitivamente son más seguros de sí mismos, que son más independientes, que pueden alimentarse con cubiertos a edades tempranas, con vasos a edades tempranas. Y repito, no es que sea una competencia, pero esto marca a los niños para un futuro. Entonces, yo quiero ver cómo van a ser estos niños en la edad escolar, en la adolescencia, ¿no? Y esto es interesante darle seguimiento porque realmente ahí es en donde vamos a ver qué tanto repercutió este tipo de alimentación en sus vidas, que seguramente va a ser positivo.
Y la otra que se me hace muy interesante es que son niños súper adaptables, comen de todo y en donde sea. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a doña María José echándose un delicioso taquito de bistec, feliz de la vida, ¿no? Entonces no importa si sales a comer en la calle, obviamente en un lugar seguro, no importa si te vas de vacaciones, el niño va a comer exactamente lo que tú comes, ¿no? No tienes por qué andarle cargando papillas, lo único que tienes que cargar es a tu niño y eso es todo, es más que suficiente para alimentarlo. Y aquí vemos otro ejemplo con Aria comiéndose unas deliciosas espinacas en un restaurante. Entonces podemos ver cómo ella disfruta y come sin ningún problema lo que sus papás le están ofreciendo. Y eso es un aliviane para todos los papás. Ahora, todo esto se escucha muy bonito, pero ¿cuáles son los principales miedos y por los cuales no queremos o no nos animamos a veces a seguir este método? Vamos a repasarlos uno por uno. La primera y más frecuente es, ¿se atragantará? ¿Y qué tal que el niño se ahogue? Porque muchas veces me han dicho, oye Elisa, pero tú les estás enseñando algo muy riesgoso. O sea, ¿cómo te puedes hacer responsable del posible atragantamiento y muerte de ese niño? Bueno, pues déjenme decirles que siempre y cuando nosotros enseñemos a los padres a ofrecer alimentos con la textura y el tamaño adecuado, esto no va a suceder. Y vamos a ver diferentes razones por las cuales no sucede y qué podemos esperar. Entonces, lo primero es el reflejo de extrusión de la lengua. Y aquí vamos a ver un video con doña Sofi, en donde ella todavía tiene presente este reflejo de extrusión de la lengua, que es un reflejo salvavidas para evitar que alimentemos a nuestro bebé con algo diferente a la leche cuando todavía no está preparado su cuerpo para recibirlo. Entonces aquí lo que vemos con Sofía es que desde el principio está empujando la lengua hacia adelante, haciendo movimientos posteriores y anteriores. Y cuando le quieren dar algo de comer, el problema no es la cuchara ni el chayote ni que no le guste, sino que no está lista para comer. Ella todavía tiene este reflejo de extrusión de la lengua en donde expulsa todo aquello que no sea leche. Entonces, por más que este papá se empecine en darle de comer, si su cuerpo todavía no está listo, no lo va a aceptar. El reflejo de extrusión de la lengua por lo general se pierde a los 5 meses, a veces se pierde 2 meses antes o un mes antes, perdón, o un mes después, pero tiene ese rango, depende también si el niño es prematuro, ¿no? Que se pierde a lo mejor en su edad cronológica un poquito más adelante. Pero el reflejo de extrusión de la lengua es algo que el niño tuvo que haber perdido para darle de comer con seguridad. La segunda razón por la cual quiero decirles que no corre ningún peligro es gracias al reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso, nosotros nacemos con el reflejo nauseoso y aquí estamos viendo a Renata en su primera zanahoria de la vida y lo que hace el reflejo nauseoso es protegernos y este sirve siempre cuando estemos conscientes, ¿no? Con un buen estado de alerta. Y entonces cuando tú te metes algo que no puedes deglutir por su tamaño, por su textura, lo que se hace es que se activa el reflejo nauseoso y das arcadas y finalmente vomitas. Entonces es frecuente que los niños cuando están empezando a comer vomiten mientras aprenden a definir o a discernir qué cantidad y qué tamaño de alimentos deben de meterse a la boca para poderlos deglutir. Y esto tenemos que estar conscientes que va a suceder y tenemos que avisar a los padres que va a suceder. Entonces el reflejo nauseoso es una protección que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, siempre y cuando estemos conscientes, ¿no? Tengamos el estado de alerta intacto. Entonces, esta es una defensa contra el atragantamiento. Ahora, ¿qué es lo que le tenemos que explicar a los papás? A los papás y a nosotros mismos nos tenemos que explicar la diferencia entre me estoy atragantando y estoy haciendo arcadas o el famoso gagging, en donde estoy introduciendo un alimento que no puedo deglutir en ese momento y empiezo a quererlo regresar para, para poderlo macerar nuevamente e intentar tragarlo después. Entonces, primero, antes de pasarles, o bueno, mientras les paso este video, les voy a poner el sonido. Lo que nosotros vemos es a doña Valentina tratando de comerse un pedazo de carne. Y quiero que escuchen cómo ella suena mientras intenta deglutir este pedazo de carne. Sus ojitos se ponen rojos, se llenan de lágrimas, sale un poco de baba
y ella intenta deglutirlo sin conseguirlo y entonces lo envía hacia adelante para volverlo a macerar, hace movimientos de masticación, no tiene ningún diente, quiero recordarles, y lo intenta tragar otra vez. La madre no está en un grito ni fue a meterle el dedo en la boca, lo cual sería todavía más peligroso porque podría empujar ese pedazo de carne y entonces sí darle un riesgo de atragantamiento, ni tampoco le está dando golpes en la espalda para desatragantarla. La está filmando, está respetando el proceso porque sabe que es algo esperado y normal. Entonces, ¿cómo sabemos que no se está atragantando? Porque no está angustiada, no está cianótica. ¿Te metiste mucha carne, mi vida? Y ya finalmente se la traga y sigue adelante. ¿Ya? Entonces, en ningún momento la niña se vio angustiada, en ningún momento se vio cianótica y estuvo haciendo ruidos todo el tiempo. Un niño que tose, un niño que hace ruidos, un niño que hace arcadas para vomitar, no significa que se esté atragantando. Lo que significa es que está tratando de deglutir y está aprendiendo el tamaño que se tiene que pasar. No les niego que es impresionante cuando el niño lo hace. Afortunadamente no dura mucho tiempo. Más o menos, en la experiencia que tengo, dura entre un día a 2 semanas, ¿no? Mientras se acostumbra. Pero créanme, no corre peligro el niño. De todas maneras, algo que es muy prudente, ya sea que coman en papillas o coman en enteros, es enseñarles a dar maniobras para desatragantarlo. Primero, ¿cómo sabemos que realmente se está atragantando? Lo reconocemos porque ese niño no hace ruidos, la vía aérea está ocluida y no hace ningún ruido, no tose, inmediatamente se pone muy angustiado y su coloración cambia, se pone cianótico o morado. Voy a pasar, yo sé que ustedes lo dominan, pero les voy a pasar un video para que vean a mi señor esposo con la maniobra para desatragantar. Lo único que tienes que hacer es tomar a tu niño por la quijada, sin tapar la boca ni apretar el cuello, sostenerlo sobre tu pierna, cerca de tu cuerpo, y tienes que estirar la pierna para que logres una mejor inclinación y la salida del cuerpo extraño sea más sencilla. Los golpes se deben hacer con el talón de tu mano entre las escápulas, no arriba en el cuello ni abajo. Y los golpes deben de ser fuertes y firmes. Si lo haces bien, al primer golpe puede que salga el cuerpo extraño sin problema. Entonces, bueno, aquí tenemos la maniobra para desatragantar que yo sugiero y recomiendo que con una muñeca, no tiene que ser un maniquí, se lo enseñan a sus pacientes cuando les enseñan a darle de comer a sus hijos, ya sea en papillas o en enteros. ¿Por qué? Porque también en el estudio que hice, observé, y esto también se ve en otros estudios, que hay el mismo riesgo de atragantamiento con papilla que con sólidos. Si se dan cuenta, la P no es significativa. Eso significa que tienen prácticamente el mismo número de eventos denominados como atragantamiento, ya sea si el niño come en papillas o come con baby led weaning. Entonces, no hay razón para angustiarse, no se atragantan más. Eso más bien es una impresión, es un sentimiento que tenemos de verlo comer un pedazo grande siendo todavía tan chiquito. Pero el niño, el ser humano, está preparado para eso, para defenderse. La siguiente pregunta que podemos tener es, ¿aprovechará los alimentos en enteros igual que las papillas? Porque nos queda claro que la densidad energética de una papilla que contiene papa y carne de res y a lo mejor verduras es mucho más alta en 3 cucharadas que el niño pueda comer ese pollito o que el niño pueda comer ese chayote, ¿no? Entonces, las dos preguntas que tenemos es, ¿será que crece y será que se vuelve anémico? ¿No? Es lo que más nos preocupa. Entonces, vamos a ver una por una. La primera es, ¿afectará su adecuado crecimiento y desarrollo? ¿Dejará de crecer con baby led weaning? Y la respuesta es no. Y aquí podemos ver a Valentina comiéndose un jitomate y quiero recalcar con cáscara, porque los niños pueden comer con cáscara y de hecho, si se dan cuenta, no se come la cáscara. Y no pasa absolutamente nada que juegue, que tire la comida, que no se lo coma, que se lo coma. ¿Por qué? Porque la alimentación principal de los 6 meses al año de edad no es el alimento sólido.
es la leche, de preferencia leche materna. Entonces, desde el nacimiento hasta los 12 meses, la leche sigue siendo su principal alimento. Y mientras siga comiendo, no tenemos por qué preocuparnos porque ese niño no corre riesgo de desnutrición. El problema es que tenemos ideas a veces erróneas en donde creemos, y una disculpa aquí que no, por alguna razón no se cargó la gráfica, pero esta es una gráfica que se publicó en 1990 en la revista oficial de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, en donde lo que se observa, y no se ve aquí, es que entre más tiempo pasa, la leche, en lugar de perder nutrientes, incrementa sobre todo en grasa y en energía. Y podríamos decir que este concepto que tenemos, que la leche materna con el tiempo se convierte en agua, es absoluto y totalmente falso, porque todavía hoy por hoy escuchamos, pese a que la ciencia ya lo ha publicado, que dicen los médicos o las enfermeras o otros profesionales de la salud: ¿cómo le estás dando leche a tu niño después de los 6 meses? ¿Qué no sabes que ya es pura agua? Y esto es absoluto y totalmente falso. No se convierte en agua, se convierte en una mantequilla nutritiva para el cuerpo y para el alma, pero sobre todo para el cerebro, porque es una realidad, y esto estuvo publicado en el Pediatrics del 2005, es una realidad que la leche materna en madres que han lactado más de un año de edad aumenta significativamente su contenido de grasa y energía. Y es una grasa buena, desde HA, son omegas, que es justamente con lo que suplementan a las fórmulas en una búsqueda de parecerse a la leche materna. Entonces, ¿para qué le quitamos la leche materna si eso es lo que lo está nutriendo bien? Y si aún así tenemos muchísima preocupación de que este niño pueda desnutrirse, pues lo que tenemos que hacer es una buena práctica de la medicina y seguir su crecimiento, su peso y su talla a través de las curvas de crecimiento de la OMS o de la CDC, que son absolutamente y totalmente gratuitas, y darle un seguimiento a peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla. Porque si se está estancando, puede ser no causa de la lactancia materna, no causa del baby led weaning, sino a lo mejor de algún otro padecimiento que estamos pasando por alto. Entonces, ante la pregunta de ¿tendrá más riesgo de deficiencia de hierro? La respuesta es no, siempre y cuando podamos introducir de manera temprana alimentos ricos en hierro. Y esto está dado por la OMS, está dado por muchos artículos, está incluso en la norma oficial mexicana que habla acerca de la alimentación complementaria en bebés, en donde se recomienda que incluyamos alimentos ricos en hierro a edades tempranas. Y a veces creemos que si los estamos dando con baby led weaning no lo van a comer. Y yo nada más les quiero invitar a ver al joven Nicolás de 5 meses y medio cómo se está devorando ese delicioso pollito. Y se lo está comiendo completo, ¿no? Y aquí la duda es, oye, pero si no puede comérselo todo, ¿será que le damos un aporte suficiente de hierro? Bueno, la idea es que nada más lo dejemos. Y vamos a ver aquí cómo dejó Nicolás ese pobre pollito. Entonces, si le damos la oportunidad a los niños de comer, lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Nada más tenemos que ser pacientes, pero esto lo logran y créanme, no está editado el video, ¿no? Es una realidad que se comió todo ese pollo. Y ese es un buen aporte de hierro, pero ya sea con papillas o con baby led weaning, si nosotros introducimos de manera tardía alimentos ricos en hierro, el riesgo de anemia es más que evidente. Entonces, lo que es una realidad es que esto se llama alimentación complementaria, ya no lo llamamos ablactación. ¿Por qué? Porque son los alimentos que están complementando a la leche, no al revés. Entonces, repito, no vale la pena estresarse si tira o juega con toda la comida, o si no come todo lo que deseo que coma, o que espera a la abuelita que coma, porque la meta no es que coma. La meta es que aprenda a comer y que aprenda a comer con gusto, que le entre a la comida con gozo. Esa es la meta. Entonces, no nos angustiemos si lo que únicamente está haciendo es jugar con la comida o aparentemente no le interesa. Tenemos que tener paciencia y llevar nuestras curvas de crecimiento.